Bueno, entonces, estábamos con esto de el devenir lesbiano, que ya a esta altura todo el mundo se recontra mega leyó ese capítulo. Y ya me pueden explicar todas las cosas ustedes a mí. Lo que quedaba explicar al respecto, si yo no me equivoco, ustedes me corrigen, habíamos visto todas las nociones asociadas a Spinoza que se plantean en el artículo, pero teníamos que empezar a hablar un poquito de, yo diría, tres cuestiones. Una, la heterosexualidad como régimen político. Héctor, agarrate otra silla si querés estar sentado, no te quedes parado ahí. Sí, ahora me agarro. Estoy buscando el cuaderno. Bien. Donde hice mis apuntes. Perfecto, no hay drama. Entonces, explicar la heterosexualidad como régimen político en Vistit, que acá hay avesadas estudiantes que lo explicarán por mí, porque vinieron al curso pasado. Eso por un lado, después explicar las nociones de devenir y un poquito el tema del deseo. Y a mí me gustaría analizar el tema del conatus, ¿no? O sea, como que me parece que ese es uno de los puntos centrales del devenir lesbiano. Pero les voy a dar a elegir. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por la heterosexualidad como régimen político, por el devenir o por el deseo? ¿Cuál de las tres nociones está más en el aire y no se entendió nada en el artículo? La del deseo. La del deseo, muy bien. Mariela, a ver, ¿qué cosa del deseo? No. ¿De dónde se te hizo? Te digo el deseo porque fue justamente sí. lo que no... O sea, lo demás me quedó claro, no sé ni dónde está, no lo puedo ubicar. Por eso, sí, no importa. Como si no fuera del texto. No lo terminé de registrar como tema, por eso. Bien. Ustedes saben que nosotras estamos acostumbradas a ver la noción de deseo, a explicar o entender la noción de deseo a partir de las lecturas más freudianas, psicoanalíticas, prototípicas. Es decir, el deseo como una falta, carencia, si también si se quiere, el deseo como algo que nunca tenemos y que nos impulsa, sobre todo al volver al sillón del analista. Esa es una manera clásica. La otra manera también clásica al respecto del deseo es la manera lacaniana de ver el deseo, que Lacan va a decir que hay un deseo que es el deseo propio, que es un deseo, bueno, no sé si dice exactamente esto Lacan, seguro que viste, los lacanianos son como una secta y van a venirme a buscar junto con la policía. Sí, también son de temer. Entonces me da un poquitito de miedo decir esto a cámara. Pero básicamente como que habría un deseo, vos te reís, pero es así. Habría un deseo del otro con mayúscula y un propio deseo que está obturado, reprimido o lo que fuera, y que es el laburo que vos haces en el sillón del analista, que es básicamente recuperar ese tu deseo que es propio y que es tuyo frente a ese deseo que es del otro con mayúscula. Bueno, estas nociones, las nociones que en realidad son la manera de ver el deseo de Deleuze y Guattari, que es ver el deseo como una máquina. El deseo en realidad es deseo, el deseo no desea nada y lo que hace es producir. Es decir, esta manera de ver el deseo que tienen Deleuze y Guattari no es ni preconsciente, ni espontáneo, ni natural, ni prediscursivo, ni verdadero. Es tuyo como las tetas de la Zuller, o sea, el pavó, en el sentido de no hay un deseo del otro y un deseo tuyo que está reprimido. Los deseos son siempre tuyos, lo que pasa es que hay que ver si incrementan o no tus potencias, pero los deseos son tuyos. Entonces, esta otra manera de ver el deseo, piensa el deseo no tanto como un movimiento hacia algo que no tenemos, sino el deseo como una producción, es decir, el deseo como producción y proceso, y siempre el deseo como un conjunto de cosas. Por eso cuando nos venden deseos en la televisión o en la publicidad, nunca nos venden el deseo por una cosa. Si se fijan, la publicidad de coches no es el coche, es el coche viajando por un lugar con una mina al lado, una cierta velocidad, y lo que vos ves por el paisaje, o sea, lo que vos adquirís es todo, es como un conjunto de cosas que vienen organizadas. Esos son los famosos agenciamientos que vienen organizados alrededor del supuesto objeto que supuestamente deseas. Entonces, lo que van a decir Deleuze y Guattari es que el deseo es una disposición, es disponerse, es tener una disposición.
una disposición como un sintagma, una disposición de elementos concatenados. Por eso daba la imagen del coche, o sea, no es el coche, es el coche con una cierta chica que viaja al lado por una cierta autopista, una cierta carretera que mira hacia... Es un estilo de vida, finalmente, lo que viene con el coche. Todo mentira, o sea, el coche es el coche, pero lo que produce es una cierta maquinaria, es una producción maquínica. Como se darán cuenta, el capitalismo lo entendió todo. O sea, el problema somos nosotras que no entendimos cómo es el asunto, porque el capitalismo entendió perfectamente bien cómo funciona el asunto. Entiende perfectamente que la cuestión está a la altura de los deseos. El problema es cómo producir contradeseos. O sea, ellos se dieron cuenta que el deseo es más fuerte que cualquier otra cosa y lo que hace es disponer el cuerpo, o sea, producir un cuerpo deseante o sea, por eso hay deseos del capitalismo, o sea, hay deseos que son propios, que responden a este sistema. ¿Son nuestros esos deseos? Claro que son nuestros como todas las otras cosas, lo que pasa es que no son naturales, son nuestros como esta silla es mía, o sea, solo que no sale de un árbol. No tiene mucho que ver con el texto, pero yo lo explico de todas maneras, porque me parece que las va a ayudar. Entonces, lo que va a decir Deleuze y Guattari con respecto al deseo es que el deseo es la producción de una fábrica. O sea, hay una producción, en el inconsciente se produce el deseo. Entonces lo que hay que hacer es destruir esa fabricación. Destruir esa fabricación en pos de encontrar otros deseos. Hay técnicas. Si ustedes van y leen lo que leíamos en el taller anterior, Sexo, Poder y Gobierno en la Identidad, la entrevista de Foucault, se van a encontrar que Foucault piensa en el uso reflexivo de los placeres como una manera de producir nuevos deseos, o de producir deseos que no sabemos cuáles son, pero que podrían ser deseos que no sean los deseos del capitalismo. Básicamente eso. Otra vez. Que, sí, que el uso, lo que Foucault va a decir en Sexo, Poder y Gobierno de la Identidad es que hay ciertas técnicas, él las va a llamar a lo largo de su obra técnicas del yo, pero también podrías pensar en el uso reflexivo de los placeres, que incluyen los placeres por prácticas de la existencia comunitaria, formas de genitalizadas o formas no heterocoitales de placer sexual, juegos de poder y de rol, culinaria, desinhibición con respecto a las represiones sexuales y los tabúes con respecto a las drogas, que producen nuevos deseos, o sea, a partir de unas prácticas, una nueva subjetividad, te producen una nueva subjetividad, porque los deseos producen una subjetividad. Vos no deseas el coche, lo que deseas es la forma de vida que viene asociada al coche. Nike lo entendió perfecto, por eso lo importante es tener Nike. O sea, si después trabajás para comprártela como una esclava, o si le pegás un puntazo a alguien para sacarle las Nike, da igual, lo que hay que conseguir son las Nike. Es lo que viene asociado, o sea, las asociaciones concatenadas a ese objeto con el que vos te agenciás. Eso es la producción deseante en Deleuze, por lo menos así la entiendo yo. El uso reflexivo de los placeres tiene que ver con una manera de organizar el placer que sea parte, bueno, es muy largo, en realidad te lo explico, pero es largo. Lo vimos hace un ratito. Tiene que ver con lo siguiente, o sea, Foucault va a hacer todo un análisis de lo que son tres grupos de la filosofía de la antigüedad: cínicos, estoicos y epicúreos, que son las filosofías de la antigüedad que están pensando las técnicas para lograr la libertad y la felicidad. Y lo que van a decir es que, o sea, hay dos tipos de personas: hay personas que son esclavas y hay personas que son amas. Lo que hay que tratar es ser amo, independientemente de cómo naciste. Puedes haber nacido esclavo y ser amo. En el mundo antiguo uno nace y se queda ahí, mal que mal. Puede descender, no puede subir. Sos esclavo, después te pueden manumitir y tal, pero no sos libre, sos esclavo manumitido. En fin. Pero podés ser libre igual. Sos libre si no te controlan tus deseos, si vos controlás a tus deseos. Entonces hay una serie de técnicas que son estas reflexiones en torno al placer o al deseo sexual que permiten que vos no respondas acríticamente, involuntariamente, prodigándote de más con respecto a los deseos. Porque si los deseos te dominan, vos sos esclava de tus deseos. Y la idea es que vos los domines. Hay técnicas
técnicas. A lo largo de toda la antigüedad, las escuelas filosóficas pensaron técnicas para eso, para lograr el gobierno de sí, para que el mecanismo de control no sea externo, sino que sea un mecanismo interno, una ética. Básicamente es eso, dicho así, como en una palabra sucintamente. A eso Foucault le llama uso reflexivo de los placeres. Y Deleuze y Guattari le llaman destruir una industria, una fábrica. Una máquina. No, Deleuze y Guattari no van a pensar la teoría del placer, sino el punto en el que se apoyan es la alegría. Son espinocianos, son mucho más espinocianos que Foucault. A lo que le van a llamar, lo que van a decir es que el deseo es una producción y un proceso, es ambas cosas. El deseo no es un objeto. El problema de pensar que el deseo es un objeto, ¿cuál es el problema de pensar que deseamos objetos? Eso es sumamente moral, porque entonces si vos deseás chupar, está mal. Y si vos deseás casarte, está bien, porque es el objeto, ya el objeto tiene una carga. Está investido de una carga de lo que está bien y está mal. Por eso la teoría psicoanalítica piensa en pulsión de vida y pulsión de muerte, que es uno de los aparatos de captura moral, de reterritorialización de la moral más grandes. Deleuze y Guattari no van a pensar de esa manera, van a pensar espinocianamente. ¿Cuáles son tus partes constitutivas? Si vos sos luthier, fumar no es un problema para vos. Vos no usás tus pulmones. De hecho, respirás viruta. Sí. ¿Entendés? Entonces ya estás cagado. Eso no es una parte constitutiva. Ahora, si vos fueras cantante de ópera, fumar disuelve, destruye una parte constitutiva. Entonces no es que fumar está bien o está mal. Fumar no está bien y está mal. O sea, a Onetti le fue muy bien escabeando. Escribió todas sus novelas en una cama, borracho y en pijama. Re bien, Bukowski. Bueno, ahora, si vos querés ser el chino Maidana, querés ser boxeador, bueno, yo te recomendaría que tanto chupi no, porque después te pegan, te tocan hacia el hígado y te pinchan, ¿entendés? Bueno, son problemas que tenemos con las partes constitutivas. Las partes constitutivas son singulares, es decir, tus partes constitutivas no son las mismas que las mías, lo que vimos en el encuentro pasado. Independientemente que a simple vista podría haber una semejanza, digo, ambas pertenecemos al grupo de los humanos, la verdad es que tus partes constitutivas no son las mías. Si yo respiro viruta, cagué, ¿entendés? Yo necesito poder no respirar viruta. Eso, así lo están pensando. Lo que están diciendo entonces es que los deseos, no hay deseos de un otro y deseos nuestros que están reprimidos. Todos los deseos son nuestros y hay que ver qué deseos incrementan las potencias o no. ¿Incrementa las potencias comprarse un Audi? Bueno. O en realidad es un aparato de captura. Bueno, incrementa las potencias. Y hay datos, ¿entendés? Como si descompone partes constitutivas de otros cuerpos, entonces no incrementa las potencias. Que descomponer partes constitutivas de otro cuerpo no es necesariamente no descomponer nada de otro cuerpo. Por eso, si vos sos Videla y lo que te incrementa las potencias, o para dar ejemplos de la vida real, si vos sos un buchón que me tira la policía encima, entonces descomponés mis partes constitutivas, ¿entendés? Entonces eso no es copado según Spinoza, ¿entendés? No se puede incrementar la potencia descomponiendo las partes constitutivas de un otro. Bien, bien. Eso es Spinoza. Spinoza de ahí no se va a mover. No podés incrementar tus potencias descomponiendo las partes constitutivas de otra persona. O sea, un represor, un genocida, un facho no incrementa sus potencias. Esas son, él le va a llamar alegrías compensatorias. En realidad lo que te hace bien es hacerle mal a un otro. Esa no es la alegría, va a decir Spinoza. ¿Por qué? Porque la alegría, ya lo vimos la otra vez, es inmanente. Tiene que surgir de nuestro propio cuerpo. Por supuesto, hay alegrías, ya lo vimos, pasivas. O sea, pasiones alegres, que son las que dependen del efecto de un cuerpo externo sobre nuestro propio cuerpo. Y esas están muy bien, pero no dejan de ser pasivas. Hay que llegar a las alegrías activas. Las alegrías activas son las que emergen de mi propio cuerpo, que no dependen del efecto de un cuerpo sobre mi cuerpo, sino que son el efecto de mi cuerpo afectándose con otras, haciendo agenciamientos, básicamente. ¿Se entiende? ¿Más mejor? ¿Y puedo hacer una pregunta? Todas. Dijiste que Foucault es menos espinociano que Deleuze. Sí, no trabaja Spinoza. ¿Por qué el uso de los placeres es menos? No lo trabaja directamente así. Porque no es tan Spinoza esa cuestión. Esa cuestión, a mi modo de ver, la está tomando de las escuelas, que es lo que él estudia, las escuelas de la filosofía de la antigüedad. Spinoza, si vos armás una genealogía, podrías pensar que hay escuelas filosóficas que trabajan la alegría. La alegría y la libertad. Bueno, Spinoza forma parte de esa genealogía. Por ende,
en el mismo lugar, si yo tuviera que organizar un programa de filosofías de la alegría, lo mismo que pienso en cínicos, estoicos, epicúreos, pienso en Spinoza. Pero no surge de ahí. No es una categoría spinociana. Sí la idea de utilizar la filosofía o de pensar filosofías prácticas que sean para la alegría, para la construcción de la alegría. Spinoza, como estos filósofos de la antigüedad, no va a creer que nacemos libres e iguales por naturaleza. Nunca va a creer eso. O sea, eso es otra manera de organizarlo. Va a decir que eso hay que salir a construirlo. Va a decir que el ser es uno y que todas nosotras, ¿en dónde somos iguales? Somos iguales en nuestras diferencias. Va a decir, el ser es uno. Eso es Dios o la naturaleza, lo que vimos la otra vez. ¿Y qué somos nosotras? Modos del ser. Como modos del ser tenemos el mismo valor. No hay O sea, jerarquía ahí. somos todas modos del ser. La mesa, la gata Anita, nosotras, lo que quedan acá de las galletitas, todos son modos del ser. El ser es el único que es uno. Dios o la naturaleza. Y después son todos modos del ser. Y esos modos dependen de, o sea, cómo sabemos lo que somos por lo que podemos. Ahora, no hay una valoración jerárquica. Por ejemplo, Deleuze va a estudiar el caso de la garrapata y va a decir que la garrapata tiene 3 afectos. Va a decir que tiene... ¿Cómo funciona la garrapata? La garrapata hiberna, aparentemente, vamos a creerle a Deleuze en lo que dice de la garrapata. Dice, la garrapata está en una planta, en un árbol, lo que sea, está esperando que algún bicho que emane calor le pase por abajo. Mientras está ahí, esperando que ese bicho pase, está afectada con su hibernación. Después pasa el bicho, cae sobre el bicho y le chupa la sangre. Tiene 3 afectos: hibernar, detectar el calor y chupar sangre. Ahora, esos afectos no están obturados por ningún aparato de captura. O sea, la garrapata tiene 3, pero los 3 que tiene son súper potentes. Los humanos en apariencia tienen muchas más capacidad de afectación, solo que no la llevan nunca a cabo. O sea, no logran la capacidad de afectación de la garrapata. Entonces, ¿quién vale más? La garrapata, claramente, que los 3 afectos que tiene los lleva al límite de su potencia, sin destruirse. Sí, la garrapata vale más. Es más impecable. Claramente, sí, efectivamente. Bien, entonces, importantísimo pensar esto, ¿no? del deseo, ¿no? Cuando el deseo es sobre una cosa, o sea, es un objeto trascendente, por eso Freud va a hablar del objeto de deseo, en realidad se juzga ese deseo bueno o malo por la bondad o la maldad que ese objeto tiene en una cierta contingencia de organización histórica. Nuestro mundo piensa que, no sé, ciertos deseos son deleznables y otros mundos no. Ahora hay que ver si esos deseos incrementan o no tus potencias. E insisto, Spinoza. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Spinoza, pero un Spinoza clásico va a decir que no puede incrementar tus potencias nada que destruya las partes constitutivas de otro cuerpo. Es decir, Videla no es alegre. No hay nada más impotente que un facho, básicamente. Porque en realidad su alegría depende de andar descomponiendo partes constitutivas de otras personas. Y eso es la impotencia. Claramente es la impotencia. O insertarse en una cadena productiva extractivista. Digamos, como... Eso es muy desempoderante, claramente, es muy desempoderante. Pero habría que ver si esas personas se sienten alegres ahí o simplemente no pueden evitarlo. Digo porque uno de los riesgos es empezar a reterritorializar juicios morales acerca de las incapacidades de las otras personas. En general, las otras personas no es tanto que están alegres con lo que hacen, sino que no pueden hacer otra cosa. Cuando me agarras en un buen día, pienso así, ¿no? Los otros días pienso que matamos a todos y reterritorializo un Mickey Vainilla, pero básicamente, la versión queer. Pero... El otro día hablaste de la tolerancia, pero es una pasión triste, no es una alegría. No, la pasión es una pasión triste. Pasión triste. Sí, justamente, es interesantísimo que ponga la tolerancia en el lugar de las pasiones tristes, porque hagan un catálogo en algún momento de cuáles son las tristes, cuáles son las alegres, y la tolerancia es triste. Lo cual es muy obvio, ¿no? Bien, ¿qué más? Eso con respecto al deseo, ¿se entiende mejor el tema del deseo? Creo que sí. Bien. Y también, digamos, desde esta óptica de Deleuze y Guattari, el deseo no es algo fijo ni No. esencial.
sino No, que justamente exactamente. al ser sintagmático es... Exacto, es una producción. Depende con qué te agencies o con qué te afectes, se producen ciertos deseos. El tema es que el sujeto moderno se agencia con aquello que lo desvitaliza, lo desempodera, lo produce reactivo, en fin, básicamente con eso. ¿Y eso estaría ligado con el devenir de alguna manera? Ahí vamos al devenir. Ahí vamos al devenir. El devenir, yo en general hago unos cuadritos muy simpáticos con respecto al devenir. A ver si lo encuentro. Lo tengo en algún lugarcete. Como un cuadrito de lo que el devenir es y lo que no es. Ay, tenía un lugar más lindo de cuadrito, pero bueno, como lo tengo en varios lugares, lo podemos leer de acá. Acá. Bien, o sea, vamos a pensar, para entender lo que dice ahí el artículo sobre el devenir lesbiano, vamos a pensar lo que el devenir es y lo que el devenir no es. Esto se lo van a encontrar, si lo quieren rastrear, en el capítulo 10 de 1000 mesetas, si no me equivoco. Si no es el 10, es el 9. No me acuerdo si el 9 es micropolítica y segmentalidad y el 10 es devenir, la teoría del devenir. Bien. Entonces, ¿qué es el devenir para ustedes? ¿O cómo funciona? ¿Qué entendieron? El devenir es Yo el quiero cambio, mate. la posibilidad de cambio. Bueno, ¿qué más? Sí, podría ser. ¿Tendría modo que de convertirse en creación. otra cosa? Es la construcción. No. Es creación. Eso no es, sí, creación. Entonces, ¿Estar abierta al acontecimiento? muy bien, siguen las abstracciones, se ponen místicas. Dejar de ser, perfecto, lo opuesto a lo que dijo Marie. Entonces, vamos por lo que no es. ¿Qué no es el devenir? ¿Qué cosas no es el devenir? El devenir no es una imitación. Número 1. Los gestos son importantes en el devenir, pero no es una imitación. ¿Alguna participó alguna vez de un rito de estos tipo candomblé en Brasil? ¿Nunca? ¿Nunca fueron con una man, con un guay? ¿Nunca? Bueno, ahí se encuentran con los devenires. Pero bueno, si no fueron, es complicado. Pero, a ver, lo vamos a pensar con el chamanismo, por ejemplo. Un devenir tiene que ver con... La tribu tiene un tótem. Y entonces el chamán convoca al tótem. Y el tótem viene. El tótem es un, no sé, un búfalo, suponte. Entonces, para hacer la danza y la convocación, se convoca a ese tótem que es el búfalo. El chamán o la chamana hace una serie de gestos que podríamos entender como imitativos. Pero no es una imitación. Porque la idea de imitación es que hay un original y que entonces el devenir es una copia. El devenir no es copia. Entonces no es una imitación, ni es una semejanza, ni es una identificación. O sea, el devenir no tiene nada que ver con lo que dijo Flor. Nada que ver con las formas del ser. Nada que ver. No es ni el grado segundo, no es una degradación de algo que es, no es una copia, no es una imitación, no tiene que ver. Sí hay gestos que lo traen a la presencia. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? No, que estaba pensando, por ahí leí que de alguna manera en danza dicen que devienen porque deviene una singularidad que se universaliza. ¿Qué espinosanos? ¡Qué top! Topísimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué danza? ¿En el colón no? Puto. Ah, en el punto, claro, me dije en el colón con la punta y eso, olvidate. Ahí no hay ningún devenir. A ver, ahí no hay ningún devenir. Estás 40 kilos y tenés que ser, ahí es facho. Y tenés que ser, no es que devenís cisne, sos el puto pato pixel, ¿entendés? Como vas a pesar 20 gramos mojada con las plumas. No se te ocurre aumentar 1 kilo. Ahí no hay ningún devenir, ahí hay un es. Entonces otra cosa que es el devenir es la línea de fuga del ser. No es el ser, es la línea de fuga. Lo que tiene que quedar claro con respecto al devenir es que el devenir no es una acción que emprende un sujeto yo que realiza la acción de devenir. No es yo devengo oso. Por eso no es una transformación en otra cosa. Hay un devenir oso. Pero vos no es que vos devenís oso.
por tu voluntad. Definitivamente no es por tu voluntad, aunque vos puedes hacer cosas para precipitar un devenir. Pero no es por tu voluntad. Y no es que empezaste en A y terminas en B. ¿Se entiende? O sea, no funciona así, porque si no sería una transformación. Sí, No es no. eso, en el sentido de empezaste acá, terminás allá. De hecho, muchos de esos movimientos son reterritorializaciones, justamente porque otra característica del devenir es que es siempre menor. No hay devenir hombre, el hombre es el universal, no se puede devenir hombre. Se puede reterritorializar hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, es la medida del universo. Seguimos funcionando en un universo antropocéntrico. Entonces, no hay manera de... El devenir siempre es minoritario. Minoritario no quiere decir menor en número, quiere decir marginal. O sea, el devenir tiene que ver con agenciarse con todos aquellos elementos que no sean del orden institucional, que sean marginales, que sean criminales, o sea, no tienen nada que ver con los órdenes mayores. Los órdenes mayores siguen siendo siempre los mismos, más o menos patria, familia, propiedad, identidad, pero es que es así. El afán de gloria, el reconocimiento, las loas académicas, los méritos. El Butó trabaja sobre la desterritorialización, claramente. O sea, es otra cosa. Que trabaja sobre el devenir, sí. Sí. Y digo, cuando hablas de, porque lo tengo más o menos, pero no muy claro, de Cuando lo puedes decir sos delesiano, reterritorialización. Es así, como la palabra clave que detecta delesianos es esa, ¿viste? Como lo que decíamos antes. Sí, de Me pasó lo mismo el sábado. las socorristas. No pude librar. Claro, las socorristas que te preguntan si sos torta. Si sos Bueno, torta. los delesianos te hacen decir la palabra reterritorialización. Diga, ¿qué debe decir? Ni siquiera te dicen que tenés que decir. ¿Qué debe decir para hacerlo? ¿Qué es la reterritorialización? Bueno, te digo cómo lo entiendo yo. Ponele que acá hay un territorio que tiene que ver con las líneas duras del ser, con la identidad. Por eso se llama devenir lesbiano, no ser lesbiana. ¿Viste? Como se llamaba cuadernos de existencia lesbiana. Eso no es un devenir. Claro. ¿Entendés? Eso es solo la existencia material y concreta, no el devenir. Bien. Entonces vos tenés un territorio que son las líneas duras del ser. Las líneas duras del ser son morales, porque vos decís yo soy y entonces cada vez tenés que actuar de acuerdo a lo que vos postulaste que eras. Claro. Que se mide a priorística, no es que vos sos pato. Para ser pato hay que hacer cosas de pato. O sea, no puedes hacer pato y comer pasto, ¿entendés? Pato no come pasto, las vacas comen pasto. Bien. ¿Bien? Entonces ese es el territorio. Los devenires producen desterritorializaciones de ese territorio, fugas. El problema es que esas fugas pueden reterritorializar, es decir, volver al territorio, incluso con formas más acabadas y coercitivas que se emprendió en esa reterritorialización. El ejemplo es el matrimonio igualitario. Claro, que así, lesbiana, monogámica, con hijos. Si vos te querés encontrar un heterosexual, tenés que ir a buscarla ahí. Claro. Las heterosexuales están todas los swing, están haciendo cualquiera, no Sí. tienen más hijos, están todas abortando, están repodridas. Pero, o sea, si vos querés encontrarte un heterosexual, tenés que ir a buscar a una militante madre lesbiana. Ahí te la vas a encontrar. La teta está como loca, no quiere saber nada, quiere ver, a ver, quiere probar, ¿entendés? ¿Dónde te encontrás? Están todas ahí viendo que picotean, ¿viste? Están todas viendo cómo se van. Vos te querés encontrar una, bueno, ahí está, reterritorializó. Los dispositivos te hacen reterritorializar. Por eso una trata de no meterse en cierto dispositivo. Donde te metes en un cierto dispositivo, cagaste. Digo, es más complicado. Y para precipitar un devenir, no te vas a meter en un dispositivo. O sea, justamente porque los dispositivos lo que hacen es capturar, no precipitar fugas. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, otra cosa muy importante con el devenir tiene que ver con lo que vimos la otra vez, el ejemplo de los animales y de la potencia, tiene que ver con la potencia. Es decir, el devenir nunca está definido por los caracteres específicos genéricos. O sea, un devenir lesbiana o un devenir mujer no tiene que ver con tus caracteres específicos genéricos. Es decir, un cuerpo no se define
va a decir Deleuze y Guattari, no se definen por sus órganos o por la función que se espera de esos órganos, sino por sus potencias. Por eso, sí, está el caballo pony, está el caballo percherón y está el pura sangre de carrera. Todos son equinos, de acuerdo a las taxonomías aristotélicas que sigue la biología. ¿Pero cuáles son sus potencias? La de un pony está más cerca que de un perro. O sea, el pony no está definido en estas teorías por cómo se ve. Y bueno, pero tiene 4 patas, tiene pezuñas, es rumiante. Bueno, sí, todo bien, pero la potencia no es la de un pura sangre, claramente. Es de otra, es similar a otro tipo, lo podríamos organizar en otro grupo. Bien, entonces, ¿qué sí es el devenir? Bueno, varias cosas, el devenir, ¿no? El devenir es, en principio, otra manera de organizar. Es una organización, va a decir Deleuze y Guattari, rizomática. ¿Cómo es una organización rizomática? Una organización rizomática es lo opuesto a una organización arborescente. La del árbol es más fácil, porque todo el mundo vio un árbol. Un rizoma es más difícil porque nadie sabe qué es un rizoma, pero el árbol es más fácil. Un árbol tiene las hojitas, que esa es la copa, tiene un tronco y tiene unas raíces. Y esas posiciones están fijas. Es decir, las hojitas no hacen de raíz y la raíz no hace de tronco. O sea, no se puede mover, no es móvil. En cambio, un rizoma es un jengibre. Jengibre todo el mundo tuvo en la mano. Entonces, ¿cómo funciona el jengibre? ¿El jengibre qué es? ¿Es una raíz? ¿Es un fruto? ¿Qué es? No se sabe lo que es. En realidad es una raíz. Lo que pasa es que donde caiga el jengibre, brota. No hay un lado que sea la copa, el tronco, la raíz. Cualquiera de sus lados puede ser cualquier cosa. Yo pongo pongo el jengibre en determinada manera y eso da raíz y para arriba, para donde está el sol, crecen las hojitas. ¿Se entiende? Eso es rizomático. Es decir, todo lo que es rizomático tiene que ver con la horizontalidad, con una manera de construir que es horizontal, donde las posiciones no están fijas, sino que depende de una cierta contingencia. Bien, por otro lado, el devenir es la ruptura de las líneas duras del ser. Es decir, si yo soy tal cosa y estoy definida por eso que soy, puedo romper ese ser a partir de un devenir. Por ejemplo, mi gata Anita hace rato que ya tuvo un devenir más parecido a almohadón. Hace rato que ya no es gato. No hace cosas de gato, no salta, no se trepa. Es más parecido a un perrito faldero tipo chihuahua. Hace cosas de chihuahua. Bien, eso es un devenir. Entonces el devenir es lo que permite las rupturas de las líneas duras del ser. Por supuesto, es un orden menor, lo que dijimos antes. Entonces, para precipitar devenires, si yo quiero, el devenir no es voluntario, pero sí hay cosas que yo puedo hacer para precipitarlo. ¿Qué cosas? Bueno, agenciarme con los órdenes menores. No voy a precipitar un devenir como presidenta de la nación. Eso no produce un devenir. Eso produce una reterritorialización, lo siento. Entonces, vení. Eso. Bien, tiene que ver con los órdenes menores. En esa misma idea de los órdenes menores, el devenir tiene que ver con la anulación de las territorializaciones edípicas. ¿Cuáles son las reterritorializaciones edípicas? Las relaciones conyugales y profesionales. O sea, el devenir tiene que ver con todo lo que es eso. Porque en realidad las territorializaciones edípicas son órdenes mayores. Los lazos de sangre son órdenes mayores. El devenir tiene otra manera de organizarse. Se organiza por afectación, no por lazo de consanguinidad. Se organiza de otra manera. Bien, por supuesto es real, el devenir no es imaginario, no es un fantasma, no forma parte de la imaginación. Cuando, no sé, en el chamanismo, la chamana o el chamán invoca el tótem viene, está ahí, se presenta, todo el mundo lo ve. O sea, no es la imaginación, no es que hacemos de cuenta que... Hay un aforismo de Nietzsche que sirve para pensar el devenir, que dice:
recuperar la seriedad que de niños tenían jugar. Pregúntenle a los niños si Papá Noel existe. Claro que existe, lo ven, ven cosas que... Entonces, ¿qué ven? ¿Mentiras? No, eso existe en el mundo donde están. O sea, lo ven y existe. Yo lo vi. Claro que yo también lo vi, le vi la bota. Yo la vi. ¿Entero? Entero. ¡Wow! Sí, sí, yo lo vi. Yo solo le vi una bota volando y escuché los cascabeles, pero buenísimo. No, lo vi entero. Bueno, ahí está. Entonces, ¿eso existió o no existió? Claro que existió. Claro, Para sí. vos, existió. Sí. Bueno, entonces el devenir no tiene que ver con algo que hago de cuenta, me imagino, es un teatro, nada que ver. Sino con... ¿Cuál es la duración del devenir? Ah, bueno. No, pero porque siento que de alguna manera no es que uno que deviene es cooptado por otra identidad, sino que no pasa por la forma, sino por unas fuerzas. Sí. Porque No se miden en términos de tiempo, sino de intensidad el devenir. Mira, como todo, dura lo que dura, dura. no, porque con el ejemplo de Anita, Anita hace bastante que está instalada en el devenir almohadón. ¿Cuánto tiempo va a ser almohadón? Te lo pasás deviniendo, esa es la cosa. No, sí, impresionante. Anita está, Antes ya de ser está almohada. tratando de devenir, no sé, Y después del líquido. almohadón, almohada. No, es que medio como que se desborda. Va colgando. Por ahí hay un almohadoncito que se parece a Anita, que está por ahí, ese todo blandito. Eso. Anita está tratando de llegar acá. Ahí está. Esta es la variable menor. Esa es la variable menor. No, no tiene un tiempo. A veces No tiene un tiempo. ¿Perdón? A veces contigo. Sí, la idea es que no tiene un tiempo de duración, o sea, no podés especificar dura tanto. Sí tiene una intensidad, pero no tiene una duración. La duración es variable. Por supuesto, el devenir es un acontecimiento o es un estado de excepción, como lo quieras pensar. Por ende, no se prolonga. Si se prolonga, corre el riesgo de cristalizarse, que es en general lo que pasa con aquello que se prolonga mucho en el tiempo. O sea, deja de ser disruptivo. Y además pensaba, o sea, no hay una voluntad. Porque al no... No, porque no hay un con el sujeto. pensar, claro, tiene que ver con la No hay un voluntad. sujeto como, bueno, yo ahora voy a devenir Anita No. y me transformo en esto. Sí. No funciona así. Entonces no hay un yo. Si no hay un yo, no es voluntario, justamente. Entonces no, tampoco. El devenir, lo que van a decir de Les Iguatari, que el devenir es solo posible como una variable de desterritorialización de la mayoría. Entonces tiene que ver con, se expresa en todo lo que es minoritario. Las instituciones no reconocidas, los grupos oprimidos, las prohibiciones, los rebeldes, lo que está en los márgenes, lo que está en los bordes, lo que es criminal. En fin. Básicamente es eso. Un devenir. Hay una frase de un sindicalista norteamericano del principio del siglo XX, Eugene Debs, D-E-B-B-S creo que se escribe, que en general se suele creer que es una frase de Bakunin, pero no, es de este sindicalista comunista norteamericano que dice una cosa así medio poética, romanticoide, pero linda para entender el devenir, que dice, mientras haya una clase inferior, perteneceré a ella, mientras haya un elemento criminal, estaré hecho de él, mientras haya un alma en prisión, no seré libre. Eso es un devenir, no es fijo, ¿entendés? O sea, el tipo no está diciendo seamos chorros. Ahora, mientras esté de un lado la subjetividad de la buena conciencia del bien, de la seguridad que tira por todos lados la prefectura, la gendarmería y la policía, del otro lado el motochorro, ya sabés con quién te tenés que agenciar, dónde está la alianza, con el motochorro. Es clarísimo. O sea, y es así con todo. ¿Cuánto dura? No sé. Nada, como el butó. ¿Cuánto dura el butó? ¿Le un pedo en una canasta?
Dura lo que dura, dura. Eso me lo decía un amante y toda la razón del mundo. Dura lo que dura, dura. Así duró. Lo que un pez con la canasta. Pero bueno, qué divertido fue de todas maneras. Bien, y cualquier cosa, o casi cualquier cosa, ahora vamos a decirlo, cualquier cosa, hasta lo más inesperado, puede precipitar un devenir. Cualquier cosa dentro de los órdenes menores. Es decir, tratar de precipitar un devenir convirtiéndose en diputada nacional es complicadísimo. Es imposible. O sea, tratar de precipitar un devenir convirtiéndose en legítima esposa va a complicar las cosas. Como que una no se casa a ver si después precipita un devenir. Lo cual no obsta que en una de esas se pueda precipitar de todas maneras, pero no por ese agenciamiento, sino porque estalló una granada por otro lado. No sé. Vamos a ver qué pasa con todo este tanto matrimonio igualitario. A ver, se va a poner divertida la cosa. Yo estoy esperando... Los divorcios. Yo estoy esperando cosas más agresivas. Más agresivas. Claro, yo estoy esperando la gente que se prende fuego viva. Si se queman los heterosexuales, andan quemando a las heterosexuales. Yo estoy esperando eso. En eso va a reterritorializar. A ver si te pensás que se van a quedar así por el camino, por la mitad, que simplemente van a hacer los juicios de divorcio de Pampita. Va a ser todo mucho más divertido. El otro día le pregunté a una amiga danesa cómo son las marchas allá. ¿Qué marcha? Las marchas del orgullo ¿En dónde? en Dinamarca. Ajá. Y me dijo que como el matrimonio igualitario es legal hace más de casi 30 años, van los partidos de derecha, McDonald's, o sea, eso hace el Lo matrimonio mismo, igualitario. claro. Terrible. Claro, como está tan asimilado que se derechizó la marcha. Claro, sí. Sí, porque ya no es un orden menor, Claro. realmente. Leo, ¿puedo ir al baño? Sí, claro. Sí, también puedes ir a mi pieza si querés, ¿eh? Entonces, bueno, eso es el devenir. Dime. No es voluntario, pero tiene que ver con una predisposición a venir. Y hay una disposición, como el tema del deseo, hay una disposición. O sea, de hecho, Spinoza, ¿qué va a decir? Porque estos son justamente devenires de Spinoza, ¿no? Entonces, lo que va a decir Spinoza es que estamos a merced de los encuentros. Entonces, cuanto más dispongas tu ánimo a esos encuentros, más posibilidades tenés de precipitar un devenir. Básicamente es lo siguiente. No sé, por ejemplo, imagen. 2001, bueno, ¿qué pasó? 2001, 19 de diciembre, salí de trabajar, yo salí a trabajar. Hipólito Yrigoyen y Bernardo Yrigoyen, de repente ves a la montada, ves todo el zafarrancho que se armó, dos posibilidades. Te tomas un taxi, salís corriendo para tu casa en zona norte o te quedas a tirar piedra. Bueno, vos estabas ahí, ¿entendés? El devenir está donde está la montada, ¿entendés? A ir a enfrentar eso. Si vos te volvés a tu casa, no. Eso no quiere decir que es un plan de acción y hagámoslo siempre y no tengas nunca miedo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que así es como se produce. ¿Entendés? Como se te cae un piano en la cabeza y vos podés, de ese pianazo que te cayó en la cabeza, reterritorializar algo peor que tu procedencia, o se puede producir un devenir. Ambas cosas ocurren, ¿entendés? O sea, te afanan el pasacassette del coche de la puerta. Mira qué vieja que soy, ¿no? Pero bueno, porque viene con el ingeniero Santo, que es siempre una figura que la gente joven no va a recordar. ¿Quién es? El ingeniero máxima reterritorialización. Ahí comienza la mano dura, gatillo fácil, todo esto de la legitimización, la legitimidad de tomar la justicia por mano propia. El chabón le afanan tenía un Renault 18, ¿era? Sí. En Martín, no sé dónde vivía, cheto bárbaro, y le afanan el pasacassette. Ya se lo había afanado no sé cuántas veces, el boludo no se rescataba, que quizás lo que había que dejar de hacer era tener un Renault 18 en la puerta de la casa, ¿viste? Lo rescatado. Vos querés que te dejen de afanar el pasacassette, es como, dejá de estacionar el Audi, porque era como el equivalente de tener, dejá de estacionar el Audi en la puerta de tu casa, con el reproductor de no sé qué cosa. Dice robame. Claro, que dice robame y no te van a robar, ¿entendés? Es súper básico el asunto. O te van a robar algo que no tenga la menor importancia, no. Chabón se cansa, le afanan el pasacassette, se sube al coche, o sea, se lo afanan, ve cómo se lo afanan, se sube al coche, armado, persigue a los chorros y los mata a tiros y lo declaran Héroe nacional. Claro, porque era emoción violenta. Emoción violenta es, si, no sé, yo te ataco y vos te defendés. Eso es emoción violenta. No, si yo me subo al coche, cargo el arma, los persigo, no sé cuántos kilómetros los persiguió, los acorralo, tipo,
persecución, onda el santo, otra cosa vieja. Bueno, no sé, actualícense. Yo no veo más televisión, hace muchos años. No veo televisión. Desactualícense. Claro, ¿no? Es así. Desactualícense. Bueno, y le pega unos tiros. Entonces vos podés reterritorializar al ingeniero Santos o podés decir, bueno, qué bien que me robaron, porque la verdad es que esto no daba para más y me voy de viaje y ya. Chao. Y ahora vivo más liviana. No sé, podés hacer cualquiera de las dos. O podés hacer, no sé, podés desterritorializar los valores propietarios del capitalismo, qué sé yo. Nunca perdiste el disco duro de la computadora. Yo porque tengo varios discos duros perdidos. Bueno, qué sé yo, primero que ya estoy acostumbrada. A veces es un alivio. Bueno, ahí está, muy bien. Tal cual, Cuando- bueno, ya está, todo. Todo esto, lo tengo que organizar. Y después no lo usabas no lo usabas, no era tan lo perdés importante. y no Ya. sabés. O cuando perdés el celular y hay cosas, números que perdés. Sí, Está bueno, buenísimo. ya. Tal cual, tal cual. No está, no está. Claro. Que no querían Bueno, Sí, tal cual. O podés salir a pedir justicia, seguridad, claro, qué sé yo. Sí, podés salir a decir eso, podés decir, bueno, ya, un celular menos, no pasa nada. En ese sentido es una disposición el devenir. Claro, por eso no hay un devenir cheto, como anotaste ahí. El cheto es solo una reterritorialización. No Sí, hay. además tiene que ver con lo minoritario. Tiene que ser minoritario, exacto. Lo minoritario, recuerden que lo minoritario no tiene que ver con el número. Por ejemplo, la mujer es una minoría. Es una minoría porque incluso al día de la fecha la mujer es un orden menor. O sea, claramente, incluso en el mayor lugar de poder la mujer es un orden menor. Entonces, a eso le llamamos devenir, o eso forma parte de los devenires. Bien, excelente. Vamos a explicar todo el marco teórico, después ustedes me van a tener que explicar de qué la va este artículo, ¿eh? Bien, tenemos eso y ahora podemos pensar en lo de la heterosexualidad como régimen político, ¿verdad? Bien, ¿quién tiene ganas de explicarlo? Esa es fácil, ya lo saben todos. La heterosexualidad como régimen político de Monique Wittig. ¿Vos lo rezabés, Caro? Bien, eso forma parte de el pensamiento filosófico de una lengua feminista que en 1978, 1979, digo, primero dio la conferencia, después la publicó por escrito, escribe un texto que se llama El pensamiento heterosexual, que después da nombre a una compilación de ensayos y artículos. O sea, si ustedes ponen el pensamiento heterosexual les va a aparecer un libro y también les va a aparecer ese artículo, donde por primera vez en la historia, no solamente del feminismo, sino del mundo entero, se dice que la heterosexualidad no es ni una elección de objeto de deseo, ni forma parte de la biología, ni una cuestión natural, ni un diagnóstico médico, sino que es un orden político. La heterosexualidad es un orden político. ¿Cómo sabemos que es un orden político? Bueno, Monique Wittig va a decir que es un orden político porque organiza todos los asuntos humanos, conscientes o inconscientes, bajo su modelo. Es decir, es como la lengua, es una lengua colonial. Viene el conquistador, organiza una conquista y lo primero que ocurre es que vos perdés tu propia lengua. Si vos querés hablar, tenés que hablar en el idioma de quien te conquista. Entonces, por un lado, lo que hace la heterosexualidad como régimen político es impedir que vos organices tus propias categorías, o sea, solo podrás, si querés tener, especialmente si querés tener inteligibilidad social, solo la vas a lograr si lo haces de acuerdo a las categorías del opresor, en todo caso de la heterosexualidad, y te impide crear tus propias categorías. Piensen en todo este grupo de gente que en 70, 80, años 70, años 80, formaba parte de la disidencia sexual. Eran gentes, no les vamos a poner identidades porque el proceso de construcción de identidades es posterior incluso a la década del 80, o por lo menos concomitante con la década del 80, pandemia de VIH y toda la cosa esa.
sino pensemos en todas esas personas que claramente no son heterosexuales, ¿no? O sea, todo un grupo de personas que no eran heterosexuales. Y de repente sus formas de organizarse afectivamente, económicamente, amicalmente, no tienen reconocimiento, no tienen inteligibilidad estatal, no tienen inteligibilidad social. Si vos querés lograr la inteligibilidad social, tenés que hacerlo dentro de los marcos estatales. O sea, piensen en las personas que murieron en la década del 80 durante la pandemia del VIH por el AZT. O sea, ¿quién cuidó de esas personas? ¿La familia? No, no cuidó la familia. Cuidaron las amigas, los amigos, las amantes, los amantes. Bueno, eso no tiene inteligibilidad social. En el hospital debe haber sido un quilombo, porque en el hospital te deja entrar la familia, no entra cualquiera. ¿Entendés? ¿Quién te cuida? O sea, ese es el problema. Entonces, la heterosexualidad organiza todos los asuntos humanos de acuerdo a sus propias lógicas. O, por ejemplo, quiero comprar un enchufe. Voy a la ferretería y quiero comprar un enchufe. ¿Qué me va a preguntar el ferretero? ¿Macho o hembra? ¿Macho o hembra? No, yo quiero comprar un enchufe, no quiero ni macho ni hembra, enchufe. ¿Qué sé yo? No es ni macho ni hembra, hasta donde yo me enteré no reproducen nada, o sea, ¿qué onda? Todo está organizado así, no sé, en lingüística, la familia de palabras. ¿Qué familia? ¿Qué son primos, tíos, las palabras? O sea, constituir, el verbo constituir, que da constitución, qué relación de parentesco tiene, deriva una, deriva de la otra y a su vez son derivados, ¿no? No, familia de palabras. Bueno, y así muchas otras cosas. Entonces, la heterosexualidad como régimen político organiza todos los asuntos humanos y se postula como, entonces, un régimen que no solamente que solo lográs la inteligibilidad social y el reconocimiento si te expresás bajo sus categorías, es que te impide crear las propias, por una parte, y por la otra parte retoriza o poetiza, o sea, tiene una función poética o una función retórica, poetizante, que es invisibilizar algo que es obligatorio. ¿Sos heterosexual o no sos? Es decir, fíjense lo que le pasó al movimiento del LGTB para lograr algún tipo de reconocimiento o de inteligibilidad social. Nos tuvimos que convertir todas en señoras heterosexuales de bien. Se acabó la era de la marica loca, la bomberaza tremenda con 5 novias y moto, o sea, fin de la cuestión. O sea, game over. Y sí, ya fue. O sea, y voy a tener mi primer comentario transfóbico de la noche. Y si querés ser muy masculina, más vale que seas varoncito trans. No me vengas con la vieja torta para el macho de Marlene, folclórica. Se acabó esa categoría. No te me vengas a hacer el José Larralde. Vos querés ser José Larralde, quiero tu identidad, José. En el DNI. Sí, guaraní. Quiero que diga Horacio Guaraní. Hasta ahí llegamos, ¿entendés? Tiene que ser Horacio Guaraní, no podés llamarte Priscila Martín y verte las cosas claras, al pan pan y al vino vino. No esas cosas que vos decís, vino Horacio Marlén tiene las goleadoras, ¿viste? La pareja tiene la goleadora. No. Taco goleadora no. No, conozco una que se fue así, o esos chongos, decir chongo de pelo en pecho, ¿viste? Chongazo que se fue a la reunión de las tortas FEM a decir que se sentía femenina. Ella se sentía femenina. La sacaron de una patada en el orto, diciendo no vengas acá con tu confusión ambigua, ¿entendés? Nada. No, garpa el híbrido, ¿no? Tremendo. Es súper Horacio Guaraní, maravillosa, yo la adoro y sí, ella te dice que es femenina, el día de la fecha se siente femenina, pero ella quería una reunión de las femeninas. Game over, no existe más. Las están extinguiendo, ¿eh? Y después van por las maricas. Digo, si hay alguna en la sala, vayan olvidándose. Sáquense la purpurina y la pluma. ¿Quieren purpurina y pluma? Vedette.
Ya saben. El otro día salió una nota de Severelli, que Bueno, Severelli es impresentable, Severelli. Impresentable. Pero Paciente de mi madre. Mira cómo quedó. Psiquiatra. ¿Tu mamá es psiquiatra? Y sí. Era psiquiatra o era cana. No hay muchas opciones. No te voy a preguntar lo que es la tuya. ¿Por mí? Bueno, Vamos a ver sí, si esto adivina. del levante de calle, de esas cosas. El giroteo. El giroteo, ya está. Ya fue. ¿Sigue habiendo teteras o ya tampoco? Y en Pua me encontré un par de... Pero son de afuera, no son puanas. Son de Claro, afuera, son vienen de pibes afuera. extranjeros que no se nadie les avisó que no hay más Pero- tetera. Algo No, teórico son baños, que no eso. son baños posta. Porque antes tenías que mear en un árbol. No podías ir al baño a mear, porque era un cogedero. No le avisaron. No le Ahora avisaron. baño. Desubicados. Claro, desubicados que no se enteraron. De otros países se vienen, claro. Bueno, no hay más tetera. Bien, entonces, todo eso se lo debemos a la heterosexualidad como régimen político y a nociones de la buena conciencia tales como la igualdad. El ser iguales y querer los mismos derechos y todas esas cosas maravillosas que la gente desea. Y ahí lo tienen. Deseen y deja pasar eso también. Bueno, sí. No, lean La pata del mono. No me acuerdo quién es el autor de La pata del mono, nunca me acuerdo. Este autor gótico. No me sale. El mismo de Bola de Cebo, ¿no? No, ese es Maupassant. Ah, iba a decir Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. No, es un inglés. Después lo busco. Lo buscamos. Bueno, lean La pata del mono. ¿Polinario no? ¿Eh? ¿Polinario no? No. Es con M, me parece. O con J, un Jenkins, una cosa así, un J.J. Johansson, una cosa así. Un gringoide, tipo J.J. algo. Después lo buscamos. O un Thomas, podría ser. Tremendo el patón. El Alzheimer es tremendo, que no nos permite No importa, cuando nos acordamos de la cosa que no nos permite acordar de quién es la pata de mono. No arranca. Eso es terrible. Bueno, ahí está. Digo, hay que tener cuidado con lo que una desea porque se va cumpliendo. Entonces, eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, gracias. Ya lo sabía. Bueno, entonces, el problema con el deseo tiene que ver, justamente, y volvemos a esto del deseo. El problema con los deseos es que el deseo produce materialmente cuestiones. O sea, el deseo produce cosas, no es simplemente desear algo, sino que el deseo es productor. Como verán, el capitalismo entendió todo. Por eso lo que estimula es la maquinaria del deseo. O sea, no estimula... es mentira que el capitalismo estimula los objetos. Lo que estimula es la maquinaria del deseo. Entonces tiene a toda la gente deseando cosas que son solidarias con el régimen heterocapitalista, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, Wittig finalmente en esta cuestión de la heterosexualidad, en este texto, la heterosexualidad como régimen político, le pone el cascabel al gato. O sea, eso hace. Y nombra a la heterosexualidad como el discurso mayoritario. Pero a su vez ella está tomando esto, que esto es bien interesante para nuestras teorías del devenir. ¿De dónde está tomando esto? Está tomando esto de los movimientos negros. ¿Qué van a decir los movimientos negros? Van a decir que en realidad la raza negra no existe, que la raza negra es el efecto de una opresión. Digo, efectivamente, en África hay zulúes, hay pigmeos, hay watusi, hay bosquimán, no hay negros. O sea, ¿dónde empieza a haber negros? Es bajo el régimen blanco, el régimen mayoritario de opresión, que se crea como minoría un grupo de personas que en realidad son la mayoría, que es el otro. Entonces, esto es bien Foucaultiano, la idea de que en realidad un sujeto es el efecto del poder. Entonces, lo que va a decir Wittig, tomando eso, es que, tomando esta concepción, es que la mujer es el efecto, que la mujer no es un dato natural transparente. Esas son palabras de Joan Scott, que es una historiadora feminista, mentora de Judith Butler. Pero que la mujer es un artefacto político, es la creación del régimen, es el otro de en realidad un único sexo. Hay un único sexo, que es el varón, y su otro es la variable menor.
Entonces, ¿qué es la mujer? La mujer es el efecto del poder heterosexual. Es un producto de eso. Solidario con el régimen. Por eso que ella plantea que hay que fugar. Que ¿qué tienen que hacer las mujeres? Las mujeres tienen que fugar de su ser mujer. Como verán, cagamos. O sea, qué suerte que se murió Wittig para no ver todo esto. Con Wittig me pasa lo mismo que con Walter Benjamin, ¿no? Que me alegra que se haya muerto. Porque es toda gente muy utópica que pensaba, no sé qué pensaba Benjamin. Pensaba que los obreros iban a ver en la pantalla y que todos iban a hacer la revolución, que iban a entender toda su opresión, que finalmente había llegado esa tecnología y que todos iba, que la reproductibilidad técnica iba a producir una democratización y una caída del aire, del aura, del arte. Bueno, nadie le contó. Tinelli, la gente te hace plagio por, no sé, fotocopiarte un fanzine de una conferencia de una lesbo feminista. Es una cosa así como que te acusan de plagio porque decís, che, no, yo me hice una copia de un fanzine, no estoy vendiendo nada, paren nada. Claro, entonces, como bueno, por suerte Benjamin se murió, no había nada de esto. Bueno, Wittig es lo mismo. Wittig no sé qué pensaba, que las mujeres iban a fugar masivamente hacia el mundo de las lesbianas y que la lesbiana, esto es fundamental para este artículo, la lesbiana es aquella corporalidad que no es mujer. ¿Por qué no es mujer? Porque no participa de la relación obligatoria y coercitiva de la matriz heterosexual. Es la única, la mujer, la lesbiana, es la única que no participa de esa relación de obligatoriedad, dependencia económica, débito conyugal, heterocoital, etcétera, en el cual está atrapada la mujer, que es un artefacto político solidario del régimen. Por eso termina ese texto de la heterosexualidad como régimen político, el pensamiento heterosexual, termina diciendo que las lesbianas, ella dice las lesbianas no somos mujeres. Por suerte murió antes de ver todo esto que está pasando ahora, donde no hay nadie más mujer que una lesbiana. Digo, si vos te querés encontrar mujeres, hay que ir a buscar a las lesbianas, y ahí te las vas a encontrar. Bien, digo, se acabaron los tiempos de las putas y las lesbianas, una hermandad histórica. La época de Joan Nestlé. Game over, otro game over que nos hicieron. Bien, hasta ahí es el marco teórico de este artículo. Este artículo además introduce, yo no sé cuánto dio para entender, porque es un poco confuso, cuánto dio para entender esta cuestión de Masada y del conatus. Pero alguien me podría explicar cómo funciona, de acuerdo al artículo, el conatus moderno. ¿Y qué propone entonces este artículo del devenir lesbiana? ¿Qué supondría el devenir lesbiana? Y como que se piensa, ay, se comieron todas las palitas, las soy. Ay, maté. Sí, Bueno, Está un poco lavado, me parece. es lo Por que eso hay. de Del tomar. se viene tereré. De venir tereré. De venir tereré. Bien, vamos que viene la policía, apuren chicas. Es la hora. Es la hora en la que cae, sí, por eso no estoy cerca. Es la hora en la que cae, así que vamos a terminar con el conatus, que si no, no terminamos más. Y vas a terminar encariñando, sino cuando no vengan no vas a decir. No, que los conozco, son de la cuarta. Yo los vi cuando decía. Son del barrio. Son del barrio, yo los reconozco. Bueno, vamos entonces. ¿Cómo funciona esto del conatus acá? Leyeron el capítulo, no entendieron nada. Sí, pero es difícil de explicar. Sí, el conatus es lo que me permite persistir en el ser, y la heterosexualidad es el régimen político que me hace ser. Entonces el conatus sería cumplir este régimen, seguir atrapada en el régimen político de la heterosexualidad. Claro. Es conservador. Exactamente, el conatus, por lo menos el conatus moderno, es conservador, el conatus del sujeto moderno. Lo que está diciendo el artículo, que probablemente lo agarra un delesiano, vieron que hay de un espinociano, hay congresos de Spinoza, tiene su secta también, los espinocianos, seguro que lo agarra y dice que esto es una mierda. Así, dice llanamente que eso es una pamplina, que está todo mal. Pero lo que está diciendo el artículo es que el conatus está históricamente producido. Y que entonces ahora hay un conatus que es el conatus de sujeto moderno. Es un conatus que, como el conatus quiere perseverar en su ser, entonces
Si aquello que garantiza mi existencia, especialmente mi existencia social, es lo mismo que me somete, entonces yo acato, encarno y deseo voluntariamente mi propio sometimiento, con tal de existir. Porque es lo que me da existencia social. Es lo que impide, en todo caso, que yo quede por fuera, que tenga inteligibilidad social. Si quieren profundizar esta idea, para profundizarla, deberían leer el capítulo 1 de Mecanismos psíquicos del poder de Judith Butler. Y ahí la van a encontrar. Judith Butler trabaja sobre esta idea del conatus como explotación del vínculo apasionado. ¿A qué le está llamando vínculo apasionado? Bueno, básicamente sí. Por ejemplo, los casos de abuso infantil. Si aquello que me permite perseverar en mi ser, me permite existir de manera material, o sea, casa, comida, ir a la escuela, etc., es también aquello que me abusa, entonces, de algún modo, lo que ocurre es que vos empezás a desear tu propio sometimiento. Y así es como se produce, lo que va a decir Butler es que así es como se producen sujetos modernos. El sujeto moderno está definido por desear voluntariamente su propio sometimiento. Ese es el sujeto moderno. ¿Dónde se produjo? Bueno, se produjo en ese vínculo, en esa explotación del vínculo apasionado. Entonces ya va a decir, el deseo sometido produce deseo de sometimiento, básicamente. Ahí lo pueden encontrar. Eso vendría a explicar, sin reterritorializar juicios morales, que es muy importante, por qué ciertas personas, en vez de decir basta, pararse de manos, emprender la resistencia, fugar, hacer lo que haya que hacer, se sube voluntariamente a los trenes que los llevan a los campos de concentración. O sea, ¿cómo le vas a creer a los nazis? Que te llevan a donde, a Disney no te estaban llevando, o sea, te llevaban al gueto. O sea, esto es simple, hay que pero eso no es que hace culpable, los hace cómplices, eso es la estimulación del conatus. Vos decís, bueno, no vamos a hacer ola, porque en una de esas, ¿entiendes? Mientras tanto te llevan al gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia, cuando, no me acuerdo lo que dice ahí el texto, ¿no? Pero cuando se subleva tiene un número que es ridículo para la sublevación. Ahora, cuando el gueto se arma, hay 50.000 personas, no son una o dos. O sea, hay que parar una insurrección de 50.000 personas. Bueno, ¿por qué esa gente va voluntariamente? Justamente por esto. Porque el conatus es conservador. ¿En qué? En su deseo de no hacer olas. Justamente, de permanecer ahí, quieta. Y lo pone, para el artículo para probar, para llevar agua para su molino, de cómo este conatus está históricamente producido, muestra un conatus judío de otra época, Masada, que es esta citadela sitiada por los romanos, no me acuerdo qué siglo I, para quienes leyeron por ahí el texto, siglo I después de Cristo, no me acuerdo. Bueno, hay una peli sobre Masada, si la quieren ver. Yo la vi hace mucho tiempo, no me acuerdo si era buena o mala. Pero básicamente lo que ocurre en Masada. En Masada, los romanos, Masada es como un oasis en el medio del desierto. Tienen agua, tienen organizada su fortalecita, o sea, funcionan de manera autónoma. Los romanos sitian esto. Sitian y no están intentando matarlos a todos. Están haciendo la gran romano. Los romanos no te matan, los romanos te hacen colonia. Te hacen la gran hetero. O sea, los que quedaron vivos después de los retrovirales y de la ZT, el que quedó en pie es matrimonio igualitario para todas y todos. Esto es así, no te mata, te incluye. Claro. Bueno, Se transforma como es la Nan Goldin. es que tal cual, te hace la gran Nan Goldin. Empezaste sacando fotos de la noche, tremenda falopera bisexual, y terminás sacándole fotos a las panzas de embarazada de tus amigas. Vas a decir, wow, ¿qué pasó, Nan? Y bueno, y ser también una de las fotógrafas mejor pagadas de Estados Unidos. Pasar Y bueno, eso pasó. de neuropsiquiátrico a neuropsiquiátrico a de centro de rehabilitación a centro de rehabilitación a ser una de las fotógrafas mejores pagadas de Estados Unidos. Bueno, en fin. También avísenle eso a Benjamin, que murió, que también, que pese a lo que él creía, la fotografía, que es el medio de la reproductibilidad técnica por antonomasia, logró reterritorializar arte aurático. ¿Cómo lo hizo? No sé. O sea, ¿qué encontró una foto si tiene negativo? Te puedes hacer 20.000 copias. ¿Qué es esa ridiculez de vender fotos? Bueno, no tiene el menor sentido.
En fin. ¿Qué estaba diciendo? Me quedé con algo al libro. Masada. Ah, Masada. Bien, Masada. Entonces, los romanos no están diciendo los matamos a todos. No, está diciendo abran la puerta porque les copamos el rancho y los vamos a hacer esclavos. O los vamos a hacer romanos, que es básicamente la manera que los romanos tienen de decirte que sos en realidad un esclavo. Te hicieron romano y ahora vas a hablar latín y te vas a manejar con las leyes romanas. Te hiciste romano. No sos exactamente, no tenés el mismo valor que un romano que vive en Roma, pero sos romano. Y, claro, no te podés quejar. Mirá qué privilegio. Antes eras nada, un pobre judío de Masada, ahora vas a ser romano. Como mejoraste. Bueno, entonces, ¿qué hace la gente de Masada? La gente de Masada emprende algo que no es muy espinociano, en el sentido de que ustedes ya saben, porque lo hemos visto, que para Spinoza el grado cero de la potencia es la muerte, pero la gente de Masada no quiere volver a ser esclava, se acuerda de cómo era, no hace tanto tiempo que fue esclava, entonces se acuerda cómo era ese asunto, no quiere ser esclava, quiere vivir autónomamente, entonces lo destruye todo, destruye la comida, envenena los pozos de agua y después se suicidan en masa. Entonces cuando los romanos entran no hay nada para conquistar. Entonces ahí tenés un claro ejemplo de un conatus donde, ¿cómo funciona el conatus en este ejemplo? En realidad la ecuación que hace la gente de Masada es decir, bueno, el ser quiere perseverar en el ser, pero quiere perseverar en el ser, si mi ser es este ser libre, autónomo en mi comunidad, eso es perseverar en el ser. Y esto otro que se me propone no es el ser. Esto no es un estado de ser. Esto también destruye mis partes constitutivas. Bueno, por ende, claro, punto. O sea, emprendo la resistencia que puedo. Digo, esa es la insurrección que puedo. Por supuesto, si hubieran sido más en número, hubieran salido a atacar. En algún momento se dan cuenta de que eso no se va a poder. O sea, no atacás al Imperio Romano que te está sitiando desde una citadela tirada en el medio del desierto. No va a ocurrir.